Estamos grabando ahora. Voy a compartir el último documentito. Supongo que no hay preguntas de lo anterior. O supongo mal. Parece que estamos todos más o menos claros. ¿Cómo han ido a la ayudantía? ¿Está todo bien ahí? Sí, Bueno, profe, algo. sí, hemos ¿Sí? ido el otro día, hicimos un taller. Después Ya. revisamos y después la del miércoles estuvo buena igual. ¿Y qué tal el taller? Sí, falta práctica, dijo el Víctor. Falta Igual, práctica entonces. sí, por mi parte igual siento lo mismo. Pero igual falta eso, ¿no? Muy bien. Yo no sé si se han dado cuenta que al principio también se los mencioné, que el libro que me estoy guiando más es del Stewart, de cálculo en varias variables. Eh, Estaba mirando los ejercicios del libro de la universidad. ¿Cómo se llama? Pedro Valenzuela se llama el profesor, creo. Y bueno, el Trump lo estaba mirando, pero o sea, el Thomas creo que se llama. Lo estaba mirando, pero está muy difícil. Ese libro. No, el Spivak, ese libro es muy complicado. Así que prefiero no meterme mucho en eso. Pero en general, la guía es el Stewart. Los ejercicios son un poco simples, pero por algo se parte, para aprender. Bien, recapitulemos un poquito. Entonces, lo que vimos anteriormente fue la ecuación de la recta y la ecuación del plano, ¿cierto? ¿Ya? Generamos la ecuación de la recta a partir de un punto y un vector, ¿cierto? Hicimos la ecuación vectorial, también, ¿sí? De esta forma también es la ecuación vectorial, que a veces se llama cartesiana. Luego generamos las ecuaciones paramétricas, ¿cierto? Para llegar a las ecuaciones simétricas. Creo que se le dice también ecuaciones continuas, no recuerdo muy bien esa segunda parte. Vimos algunos ejemplos, vimos la ecuación del plano, ¿cierto? La cual estaba completamente determinada por la dirección de su vector perpendicular y un punto. Eh, para esta parte teníamos una ecuación vectorial y ecuaciones cartesianas, ¿cierto? Que es de esta forma. Y que en general cuando uno agrupaba y distribuía esto, generaba una ecuación general, donde este D obviamente depende de la B y C y de los puntos. Entonces, eh, luego hablamos un poco de posiciones relativas, ojalá que con Víctor hayan hablado más, porque en general lo que me faltó mencionar, bueno, me faltó hacer más ejemplos respecto a eso, espero que hayan visto con Víctor. Me faltó mencionar lo que es la posición relativa entre los planos y rectas y planos. ¿Ya? En general, la ecuación o sea, las posiciones relativas de los planos y rectas y planos también, o son paralelas o se intersectan, nada más. ¿Ya? Es así de simple. Y eso va más que nada por los vectores ortonormales, perdón, el vector normal, ortogonal o normal, el vector normal a el plano. ¿Ya? Si hay una inclinación entre los vectores normales de dos planos, si no son paralelos, entonces hay un ángulo entre ellos. Ese es el ángulo que se forma al momento que se van a intersectar. Espero que todas eso lo vean en ejercicio con Víctor. Bien, lo último que vimos fue este ejemplo que está acá, ¿cierto? Y ahí me mandé un ranazo con las ecuaciones paramétricas, ¿cierto? Me había saltado algunas cosillas y les dije de inmediato, no, así no. Así que, y como se dan cuenta, también se puede expresar una recta como la intersección de dos planos, que era la parte de acá, ¿ya? Y esto lo llevamos a las ecuaciones paramétricas, y de esa manera podríamos ver eh, la posición relativa de las rectas que están acá, ¿ya?
Entonces, en general, nos dimos cuenta que no eran paralelas porque sus vectores directores no eran ponderación escalar uno del otro. ¿Ya? Entonces había que ver si tenían algún punto en común. Y por último les agregué este ejercicio de acá, que era ver el ángulo que forman estos dos planos que están ahí y obtener las ecuaciones simétricas de la recta la ecuación simétrica de la recta que intersecta los dos. ¿Ya? Bien. Está adelantando. Ahora vamos a hablar de superficies. Vamos a ir directamente a, bueno, una definición simple de superficies. No voy a ir a definiciones tan precisas porque complicada la definición precisa de superficie. Habla de mucha matemática que hay detrás, pero simplemente la definición es más simple, incluso la que da Euclides. Ya. Vamos a hacer caso a su compañero y la vamos a dejar en pantalla completa. Ahí. Ya. Entonces, anteriormente vimos las ecuaciones de la recta y plano, ¿cierto? Y a partir de eso es posible graficarlas. Teniendo sus ecuaciones, es posible graficarlas, más o menos ubicando sus vectores, ¿cierto? Los vectores que definen a cada uno de ellos con los puntos. ¿Ya? Entonces nuestro objetivo va a ser graficar cualquier superficie. En general, una ecuación de la recta es un poco más fácil de graficar. O sea, simplemente ubiquemos dos puntos dentro del espacio R3. De esos dos puntos, simplemente pasamos la ecuación de la recta. En el plano es un poquito más complicado, ¿cierto? Porque ya lo que define el plano son el vector perpendicular y un punto. Entonces podríamos ubicar un punto, podríamos tomar un vector perpendicular al plano, ubicarlo aquí en el eje, ¿cierto? Al punto donde llega, ¿ya? Y luego de eso trasladarlo hacia el punto donde está, el punto que contiene el plano. Y de esa manera generar los vectores ortogonales a este vector ortogonal al plano. Entonces ahí sabemos las direcciones en que se mueve el plano y hacer un bosquejo más o menos del dibujo. Bien. Entonces, como dije anteriormente, vamos a dar simplemente unas definiciones bastante simples, ¿cierto? Entonces, una de las definiciones que vi que habla Euclides es simplemente una superficie de aquello que tiene longitud y anchura. ¿Ya? O sea, es como bien básica en palabras, ¿cierto? Porque igual es preciso en decir cómo es este cuerpo. Entonces, en unas palabras más formales, entonces una superficie es un conjunto de puntos dentro del espacio que localmente se ve como un plano. ¿Ya? Aquí a lo mejor se puede enojar alguien que sea terraplanista, pero quería poner como ejemplo el planeta. ¿Ya? Que se ha visto que ¿cómo se llama? La figura que aproxima más la del planeta es la esfera como tal, porque obviamente hay lugares donde es achatada la esfera, o sea, el planeta, perdón. El planeta es achatado en algunos lugares del mundo. ¿Ya? Entonces uno puede pensar en que no es una esfera, pero creo que la aproximación más cercana como figura geométrica a la Tierra es la esfera. Entonces, cuando uno hace un zoom, por ejemplo, ya tenemos la esferita, bueno, ya me adelanté a la construcción de la esfera de más tarde. Entonces, si nosotros le hacemos un zoom aquí, por ejemplo, a ese sector, entonces lo que van a ver es algo así, ¿cierto? ¿Ya? Algo como eso, digamos, que está como cortado así, ¿ya? Entonces, si el zoom se hace cada vez más, entonces se va a ver una figura que se parece al plano R2, que aquí, ¿cómo se llama? Estamos viendo que tienen coordenadas de esa manera. Generalmente como eh, no sé si han visto estos globos, ¿cierto? Los globos terráqueos que se separan en paralelos y meridianos, ¿ya? Entonces cuando uno lo ve muy de cerca, entonces esto parece el plano R2.
las superficies son así, son figuras que pueden ser muy, digamos, con un dibujo bien exótico, no sé, de alguna manera de decirlo, ¿ya? Quizás con cerritos, con curvas en otro lado, pero al momento en que uno se acerca, entonces se ve una figura como esta, como un plano de redondo. Esas son las superficies. Bien, entonces, lo que vamos a hacer, ¿ya? Es analizar los dibujos de estas superficies en R3. Para ello, vamos a ver las, eh, las curvas que se generan al momento de que se intersectan con los planos, que los planos que ya conocemos, que son el plano XY, el plano YZ y el plano XZ. Entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer con este plano que está acá, que es el plano X más 2Y menos Z. Entonces, voy a compartir la pizarrita. Menos Z igual a 1. Vamos a compartir la pizarrita para hacer los dibujos. Entonces, vamos a dibujar el plano. En general lo etiqueto con pi. X más 2y menos z igual a 1. Entonces, recordemos. Ya, no me quedo tan indecente. Entonces, recordemos qué era cómo veíamos las proyecciones de un punto hacia, por ejemplo, el plano XY. ¿Cómo veíamos la proyección de un punto hacia el plano XY? ¿Se acuerdan bien de eso? Si quieren, podría hacer un dibujito por aquí arriba. Y tengo el punto, digamos, el punto 1, 2, ya, supongamos que tenemos el punto 1, 2, 1 en el primer octante. Entonces recuerden que aquí formábamos su cajita, ¿cierto? Que era un espacio hacia acá, dos espacios hacia la Y y un espacio hacia arriba, entonces formábamos la cajita de esas dimensiones. Ahora mi pregunta es, ¿qué es la proyección al plano XY? El plano XY es el que está abajo, ¿cierto? ¿Qué es la proyección de un punto al plano XY? Vaya, vaya, memoria frágil, ¿no? O todavía seguimos durmiendo. No se tomaron el café antes de entrar. Exactamente como lo dice Camilo. Cuando hacíamos valer, cuando hacíamos el valor de z igual a 0. Así que, por ejemplo, ingresando dos, por ejemplo, en el 1, 2, 1, uno hacía la proyección y decía, ese puntito que está ahí, dentro del plano que sí, es el punto 1, 2, 0. Entonces, lo que uno hacía era poner la coordenada z con 0. En este caso vamos a hacer algo similar. No vamos a proyectar un punto como tal, pero sí vamos a ver cuál es la intersección del plano con el plano pi, con el plano xy. Y para ello vamos a hacer la coordenada z igual a 0. Entonces, con la coordenada z igual a 0, ¿qué nos va a quedar? Ahora con la ecuación que está acá. Lo que nos va a quedar es un x más 2y igual a 1. Y esta es la recta que vamos a graficar en el plano xy. Bueno, recordemos
en un planito aparte. ¿Ya? ¿Cómo sería esta recta? Bien, si lo quieren ver como ecuación principal, sería de la forma y es igual a menos un medio, x, perdón, x más un medio, ¿cierto? Ahí tenemos la ecuación principal, cuando está despejado y. Por lo tanto, nos da la inclinación de menos un medio para la pendiente y de un medio de traslación. Así que lo que tenemos es, si por ejemplo damos un valor 1 acá, valor 1 acá, entonces para ahí esto va a ser un medio, ahí, ¿cierto? Y en 1 acá es 0, por lo tanto nos quedaría una recta de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Perdón. Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Oye. Muy bien, entonces en el valor de i, aquí voy a tratar de hacerlo un poquito más grande, aquí un 1, por acá un 1. Entonces, en el valor de i pasa por el 1 medio y por el x pasa por el 1. Así que la recta aquí en la parte de abajo pasa de esta manera. De esa manera. Déjenme ver. No voy a pasar tanto. Hacerlo así. No, ya lo voy a dejar así ya. Uf. Vamos hacia adelante. Ya, ahí. Ya, vamos a dejar así. Entonces, la recta pasa de esa manera ahí. Ahora, voy a ver las proyecciones en los otros planos. Entonces, por ejemplo, en el plano IZ, vamos a hacer la coordenada x igual a 0. Entonces, para x igual a 0, porque es la proyección acá, ¿cierto? Es como haber proyectado este punto hacia el plano que está atrás, ahí. Entonces, quedaría la coordenada x igual a 0, por lo tanto, quedaría el punto 0, 2, 1. De esa manera, haciendo x igual a 0 acá, nos va a quedar 2x, perdón, 2i menos z igual a 1. Y por lo tanto, z sería 2i menos 1, ¿cierto? Así que si tomamos el plano, pero ahora con la forma iz, sería z en función de i. Así que sería una traslación hacia abajo, ¿cierto? Ya en menos 1. Y al momento que z igual a 0, entonces el i es igual a 1 medio. Pasaría por el 1 medio acá. Entonces, lo mismo que ocurre acá, ¿cierto? Aquí pasa por 1 medio y acá se va al menos 1, por lo tanto quedaría en la parte de abajo, ¿cierto? Tendríamos que irnos hacia abajo. Así que sería menos 1 por acá. De esa manera nos quedaría una recta que pasa de esa forma en el plano XY. Bien. Debería cambiar un poquito de dibujo para que se note, pero. Ya, cambiemos un poco el dibujo para que. O sea, los colores para que se note. Entonces, como dije, pasa por el 1, por menos 1, pasa por 1 medio, ¿cierto? Y sería eso que está ahí en el plano ZI. ¿Ya? Entonces, el con rojo es en el plano IZ, con negro es el plano XY, ¿cierto? Y vamos a hacerlo con amarillo en el plano XZ. Bien, entonces, para hacer el dibujo en el plano XZ, vamos a hacer i igual a 0. Entonces, con i igual a 0, la ecuación quedaría x menos z igual a 1, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en el plano xz, sería la ecuación z igual a x menos 1, ¿ya? Así que pasaría por menos 1 de z, y pasaría por el 1 de x.
¿cierto? Así que sería una recta de esa manera. Bueno, delante no dibujé la recta, solamente dije por dónde pasaba, ¿cierto? Pero era una recta de esa forma, el plano YZ. Y ahora en el plano XZ sería una recta de esa forma que pasa por -1 y por 1. Así que para acá están los positivos de Z y de X, así que eso está como reflejado con respecto al dibujo que está acá, ¿cierto? Así que sería de la forma que está ahí, con -1 en Z. Espera que dije que iba a cambiar de color. Con -1 en Z y X igual a 1. Así que pasa de esa forma. ¿Sí? Y ahí. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el plano pasa en esta parte de aquí, que sería, digamos, el lugar que está acá, es el lugar que está ahí. ¿Ya? Ese plano XY que está abajo, ¿cierto? Pasa con la parte negra. En el plano que está acá, ¿ya? En esa pared que está ahí, pasa con la parte roja. Esa parte roja está pegada a esa pared. Y por último, el amarillo está en la parte que está acá, en eso. Ese amarillo que está ahí está en el plano que está acá, en esta pared del lado izquierdo, que es el plano XZ. Así que eh, el plano tendría una inclinación como esta, digamos ahí, y entonces pasa por esto que está ahí, pasa por la parte de ahí, justo en la parte negra, ¿ya? Sigue hacia abajo, sigue hacia abajo, pasando, cruzando por esta parte, ahí digamos que sigue hacia el plano, ahí, por la parte roja, pasa justo por ahí, en el IZ, y pasa por la parte amarilla que está acá, ¿ya? Cruza de esa manera el plano. Entonces, no sé si se ve bien, pero ese triángulo tiene que estar contenido en el plano, ese que está ahí. Ese triángulo está contenido en el plano. Así que es un plano que tiene más o menos esa inclinación, donde pasa por la parte negra que está ahí, intersecta con esa recta al plano que está ahí, intersecta con esta otra recta al plano que está en la parte izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió el gráfico? ¿Se entendió la idea? O sea, piensen que esta rectita que está acá, esa es paralela con eso que está ahí. Esa es la idea, que se vea como que está inclinado hacia allá, así. Muy bien. Ya, y esto es un plano, ¿eh? Ahora falta dibujar figuras más bonitas. Bien, espero que se haya entendido bien este plano. Y vamos a la siguiente figura, donde la siguiente figura es preguntarse qué ocurre, por ejemplo, con la gráfica de x más y igual a -1. Porque hasta ahora nos basamos en los planos. Por ejemplo, en hacer 0 el x, entonces teníamos una ecuación. En hacer 0 el y teníamos una ecuación. En hacer 0 z teníamos una ecuación. ¿Qué ocurriría con x más y igual a -1? Porque hay un detalle, ¿cierto? No está la variable z. Vamos a la pizarra. X más y igual a -1. Entonces, déjenme subir un poquito el chat. Era la ecuación x más y igual menos igual a -1. Ya, entonces, vamos al espacio, ¿cierto? Quizás un poquitito más grande esta. Ahí. Vamos al espacio. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo graficamos esta curva? A ver, en principio la curva es un y depende de x o un x depende de y, como lo queramos ver. En general, cuando uno lo ve en el plano xy,
o no hacía que el y dependiera de x, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Acá es lo mismo, y depende de x, x depende de y, pero ocurre un detalle, porque estamos trabajando en el espacio. ¿Qué pasa con z? ¿Qué pasa con z en esta figura? ¿En la recta, profe? Sí, sí, en la recta. O No sea, está no, el no, Z. en realidad no es recta. Bueno, me voy a adelantar, es un plano. Claro. ¿Qué ocurre con z? No ¿Va a está. tener valor cero, no? ¿O no? Yo lo pensaba como un alfa, así, que se iba a poder ir moviendo. Ya. Por ahí está mejor. Pero está mejor en el sentido de que no tienen ni que pensarlo como un alfa. Z es libre. Aquí Ah, Z puede tomar los valores que quiera. Entonces, por ejemplo, un punto que está dentro de este plano es el punto -1, 0, 0. ¿Por qué? Porque satisface la ecuación, ¿cierto? Reemplazo el -1, reemplazo el 0 y me da -1. Listo, estamos bien. O podría ser el punto -1, 0, 10.000. ¿Satisface la ecuación? Por supuesto. Porque reemplazo el -1, reemplazo el 0 y me da -1. Listo. Así que el z tiene libertad. No depende ni de x ni de y. ¿Ya? Ni tampoco x y y dependen de z. Así que z es libre. Bien. Por lo tanto, ¿qué ocurre si, por ejemplo, yo hago x igual a 0? Si hago x igual a 0, entonces nos va a quedar y igual -1. ¿Qué significa eso? Significa que en el plano IZ, ¿ya? Plano IZ, la figura, bueno, la figura tiene en -1, es de esta manera. El Z es libre. ¿Se acuerdan de las rectas constantes? La recta constante, cuando x y tenían x igual a algo, y igual a algo, entonces era una recta paralela al eje que era libre. Porque acá cada punto, digamos solamente en el plano IZ, por ejemplo, aquí en z igual a 1, entonces este punto es -1, -1, 1, ¿cierto? Entonces, y siempre es -1, pero z es libre. Puede ser cualquier puntito que está ahí. ¿Ya? Aquí ocurre eso. Entonces, nos vamos a los negativos de i, ¿cierto? Sería -1 acá. ¿Ya? Sería esta recta que está acá. Uf, eso no se ve tan recto. A ver si arreglo el pulso. Ahí, y esa recta que está ahí. Esa recta es la que está pegada en el plano Z ahí. Y ahora, me arrepiento un poquito de haberle puesto -1 porque va a haber que dibujarlo en el octante que está de este lado. Y ahora, por ejemplo, ¿qué ocurre en i igual a 0? En i igual a 0 nos va a quedar x igual -1. Ah, no, que no está de atrás, muy bien. Ya, no me arrepiento tanto. Quedó mejor de lo que esperaba. Entonces, con x igual -1, o sea, perdón, con i igual 0, x da -1, así que por lo tanto, lo mismo. Tenemos el xy, ya, con -1 en x, perdón, xz, no es xy. Si estamos en i igual 0, así que es xz. xz. Así que ocurriría esta recta paralela al eje z. Así que por lo tanto, nos vamos a los negativos de acá. Ya, vamos a cambiar el colorcito. Nos va a quedar -1 aquí del x. Así que por lo tanto sería esa recta que está ahí. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿será razonable colocar z igual a 0 en esta ecuación? ¿Es razonable por lo menos pensar en un z igual a 0 en esa ecuación?
Yo diría que no, ¿Por qué diría que no? porque se supone que un plano es como recto y si lo mirara desde arriba, por así decirlo, ese y menos uno y ese x menos uno no pasaría, diría yo. Y le cambiaría la forma al plano, por así decirlo. Mm, Es que no mantenemos la geometría euclidiana. Muy bien, habla bonito. Como referencia, así como graficar una curva en el plano. En realidad es exactamente lo que dice César. Lo que yo decía en el fondo, de z igual a 0, y aquí cuando tomamos x igual a 0 e igual a 0, lo que estamos haciendo es tomando un plano de referencia. Entonces, el plano de referencia con x igual a 0 es el plano ZI. Y en ese plano estamos dibujando. Luego hacemos lo mismo con, bueno, acá dibujamos, es el dibujo del plano YZ. Y en el plano XZ, donde y es igual a 0 también, dibujamos de referencia esta recta, que es donde se intersecta. En este caso, sí es razonable pensar en un valor de z, porque z es libre, ¿ya? No importa, no importa el valor que yo tome de z, entonces hay gráfica. Valor de referencia, z igual a 0, en este caso, en este caso, a la ecuación no le afecta en nada, no la afecta, sigue siendo la ecuación x más y igual a menos 1. Así que si yo grafico x más y igual a menos 1, ¿qué me da? Entonces, bueno, el x lo paso restando, así que me quedaría y es igual a menos x menos 1. Así que, por ejemplo, pasaría por el menos 1 de y, pasaría por menos 1 de x, ¿cierto? Así que quedaría esta recta que está ahí. Por lo tanto, en el plano xy es la recta que está acá. Esa recta es la intersección. Así que la gráfica de esta función es esta recta, este plano que está ahí, digamos que está medio de pie, ¿cierto? De forma vertical, ¿ya? Que pasa por esta recta que está ahí, en el plano YZ, pasa por esta recta que está acá, en el plano XZ, en esta pared que está aquí, ¿cierto? Pasa por esa recta roja, y pasa por la amarilla en el plano que está abajo, en el X. Sería ese plano que está ahí. Si quieren lo pueden dibujar más abajito, así, ahí. ¿Ya? Aquí estoy haciéndolo de forma paralela a eso. Así que sería ese plano. Entonces no se sientan espantados porque no aparece una de las variables en estas ecuaciones. Esa variable es libre. Un punto que satisface la ecuación sin la variable, la otra variable se mueve como quiera. ¿Estamos? ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió la gráfica? Sí, muy bien. Ya, excelente. Qué bueno que se haya entendido. Vamos entonces, ya que faltan muchas gráficas y queda poco tiempo. Bueno, no es que quede poco tiempo, pero ya ha pasado muy rápido el tiempo. Ya, ahora vamos a generalizar un poquito de esta idea de dibujar con unos objetos más elaborados. Por ejemplo, podríamos hablar de la esfera. Entonces, bueno, obviamente delante hice la esfera, hice una pelota y le hice el dibujo para hablar de lo que es una superficie, ¿cierto? Pero ahora la vamos a graficar dentro del espacio. Esa es la idea. Entonces, en principio, ¿cuál es la ecuación de la esfera? ¿O una ecuación de la esfera? ¿Saben cuál es una ecuación de la esfera? Voy a ir a la pizarra mejor, ya que hablamos de esa parte. ¿Alguna idea de cómo es la ecuación de la esfera? O primero, ¿alguno sabe cuál es la definición de una esfera? No recuerdo la vista así, pero me imagino que son todos los puntos en el plano R3 que equidistan a un centro
Exactamente, muy bien. Generalizó la definición de una circunferencia, ¿cierto? Sí. Muy bien, bien hecho. Exactamente, esa es la definición. Son todos los puntos que equidistan de un punto fijo al cual llamamos centro. Entonces, si nuestro punto fijo, digamos, no puedo ponerle O porque ya le dijimos al origen O. Ya, P sub 0. Bueno, no, P sub 0 ya lo ocupamos para otra cosa. Aquí me complico en los nombres. ¿Ah? Z, profe. Nunca la usan. ¿Cuál? La mayúscula. ¿Cuál? Z mayúscula. Z mayúscula, pero es que ese es el eje. Ah, verdad, po. Ya pongámosle A. Listo. Sí, listo. Ya que eso no lo ocupamos nunca, vamos a colocarle A. Ya, supongamos que X0 y 0 y 0, Z0, ¿cierto? Ese es el punto al cual van a tener la misma distancia los demás puntos que están en la circunferencia. ¿Ya? Entonces, ahora yo tomo un punto arbitrario en la circunferencia. Hoy de veras que dije anteriormente que no le iba a ponerlos igual, ¿cierto? Para diferenciarlo de los vectores. Así que el punto A es del cual equidistan los puntos y el punto P va a ser un punto arbitrario de la circunferencia. Entonces ese va a ser un puntito arbitrario de... Aquí también me complico con nombre. De la circunferencia, ya, sí. No, de la esfera dijimos. Ah, ya, mejor. De la esfera S. ¿Ya? Sí, sí. El eje Z, claro, se pone con Z minúscula, pero cuando uno habla de plano XY, plano XZ, usualmente se pone con mayúscula para diferenciarlo con la variable. ¿Ya? Por eso preferí no por colocar Z. Ya, entonces, eh, ya, tenemos un punto de referencia, el cual va a ser el centro. Tenemos un punto arbitrario de la esfera. Y la pregunta es, ¿cómo puedo generar la ecuación con esos dos puntos? Voy a ser un poquitito más preciso. Ya, supongamos que conocemos el puntito A. Entonces, si yo tomo un puntito en la esfera, un puntito P, eso tiene que tener una distancia fija. Llamemos a esa distancia R. R, ¿ya? Esa distancia de ahí. Entonces, si yo tomo otro punto en el espacio, digamos un P1, por acá en el espacio, y esa distancia de ahí también tiene que ser R, ¿cierto? Lo mismo ocurre para acá. Si tomo otra distancia por acá, supongamos que está como un poquito más como cercano a nosotros. Entonces aquí tengo un punto P2, ¿ya? Y ahí se va formando la esfera. Está formando la esfera como tal. Con un puntito por allá, digamos por allá, un puntito por acá, un puntito por arriba, ¿cierto? Ahora, ¿cómo relaciono, por ejemplo, el A con el P? ¿Cómo se relaciona? ¿Con la distancia? Con la distancia. Entonces, si nosotros tenemos el punto x0 y 0z0 y x y z, ¿cuál es la fórmula de distancia que ya vimos? Cada una de esas se restan y se le dan al cuadrado. Muy Pero bien, tiene que estar en orden. exacto. Coordenada a coordenada, ¿cierto? X menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado más z menos z0 al cuadrado, y eso en raíz. ¿A qué debe ser igual? A lo que dijo su compañera Antonia, R, ¿cierto? La distancia que ya fijamos, que es R. ¿Ya? Así que generamos
la ecuación de una circunferencia de centro, el punto x0 y 0z0, y radio r. Esa es la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? Porque el x y z era un punto arbitrario. Así que cualquier punto tiene esa distancia con el punto x0 y 0z0, ¿cierto? Y esa distancia es r. Así que esa es la ecuación de la circunferencia. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, muy bien. Maravilloso. Ya. Y bueno. Mm, Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es ver la gráfica de la esfera. O sea, obviamente aquí la hice de manera muy, no sé, muy a la rápida, diciendo, bueno, tienen lo mismo, tienen la misma distancia a cada punto, ¿cierto? ¿Ya? Así que sería la misma distancia hacia allá, entonces ahí va generando la esfera. Pero yo quiero, en base a una ecuación, dibujar, ¿cierto? Esa es la idea. Así que, por ejemplo, ¿qué ocurriría si tomo la ecuación de la esfera x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1? Y eso quiero dibujarlo en el espacio de R3. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Queremos graficarlo, profe? Sí. Mm, Ahí mi centro es el 000. Partamos Ya, por ahí. perfecto. Partamos por eso. Centro 000. El origen. Sí. Y después tendría que encontrar todos los puntos que estén a distancia 1. O sea, por lo menos los que estén en el 001, el 100 y los de los ejes van a estar. 001, 100. Lo estoy diciendo en el orden que usted lo dijo. Y el 100. ¿Ya? Por lo menos encontramos 3 puntitos de la esfera que están a distancia 1. Aquí se usaría los planos como antes. ¿Ya? Muy bien. Por ahí una idea. Partamos entonces. Por ejemplo, con z igual 0. ¿Qué ocurriría con z igual 0? Con z igual 0 nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Qué gráfica sería esa en el plano XY? una circunferencia. Muy bien. Una circunferencia de radio 1, ¿cierto? Una circunferencia de radio 1. Entonces, en el plano XY, lo que está dibujado es una circunferencia de radio 1, digamos de esa manera, ¿ya? Está acostadita. Esa circunferencia de radio 1, donde para acá tiene el menos 1, ¿cierto? Para acá tiene el menos 1 de x y para acá está el menos 1 de y. ¿Ya? Bien. Y por ejemplo, en x igual a 0, ¿qué sería? Sería y al cuadrado más z cuadrado igual a 1. Así que este sería, con x igual a 0, estaríamos dibujando en el plano YZ. En el plano YZ. Y por lo tanto, ¿qué ecuación sería esa? O otra circunferencia de radio 1, simplemente con variables que están etiquetadas de manera distinta, pero es lo mismo que esto, ¿cierto? Así que en el plano XY también tenemos, en este plano que está aquí en esa pared, ¿cierto? Tenemos otra circunferencia de esta manera. Ahí, ahí
y digamos que, bueno, pasa por atrás de esto así, de esa manera. ¿Ya? Y finalmente, en el plano, dijimos zx, ahora y igual 0, así que estamos en el plano xz, ¿cierto? Va a ocurrir exactamente lo mismo porque son simétricas estas sumas, ¿cierto? Descartando una, sigue siendo suma de cuadrado. Así que quedaría x al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Así que pasa por el 1, pasa por el 1, y es otra circunferencia de la misma manera. Bien, entonces esa es la pared que está al lado izquierdo, ¿cierto? Esa pared, así que sería una circunferencia que pasa por el 1 de ahí, ¿cierto? Que se va para atrás, ahí, que se va para el frente por acá, hasta llegar al puntito que esté ahí abajo, ¿cierto? Y aquí con menos 1 del z, y se va hacia atrás, ¿cierto? Esa circunferencia que está ahí. ¿Ya? Ahora, como pregunta, hasta el momento solamente hemos graficado cómo intersecta en los ejes. Ahora la pregunta es cómo se comporta fuera de los ejes, en los cuadrantes, por ejemplo. Para el plano era un poco más fácil, porque viendo cómo se comporta en los ejes, bueno, lo demás es todo plano y pasa por los ejes, ¿no? Pero ¿y en lo demás acá? Porque más o menos tenemos la figura de la esfera, ¿cierto? Entonces se ve bien, o no sé si dibujé mal. Más o menos va tomando forma, pero faltaría ver cómo es el comportamiento fuera de los ejes, porque aquí tenemos una circunferencia pegada en ese plano, una circunferencia pegada en el plano de al lado y una circunferencia pegada en el plano de abajo, ¿cierto? ¿Ya? Tenemos tres circunferencias pegadas. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo un valor de z cualquiera? Supongamos un medio, ¿ya? Porque obviamente, si me voy a un z más grande, no satisface la ecuación, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué ocurriría si tomo z igual a 2? Con z igual a 2, esto me daría, con z igual a 2, esto me daría x al cuadrado más y al cuadrado más 4, paso restando, me quedaría menos 3, ¿ya? Esta ecuación no tiene sentido, porque una suma de cuadrados no es igual a menos 3, no es igual a un negativo. Así que con z igual a 2 no hay gráfica hacia arriba. Hacia arriba del 1 no hay gráfica, hacia abajo del menos 1 tampoco hay gráfica, y lo mismo ocurre con los ejes y x. ¿Ya? No hay gráfica. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta dónde hay gráfica? Veamos con z igual a un medio. ¿Qué pasa con z igual a un medio? Voy a quitar un poquito el chat a un lado. Para graficar en este rinconcito que tengo acá. Vamos a aprovechar ese rinconcito que siempre dejo en blanco. Ya, acá. Z igual a un medio. Bueno, veamos. Si reemplazo z igual a un medio, esto me da un cuarto, ¿cierto? Así que sería x al cuadrado más y al cuadrado más un cuarto es igual a 1. Así que nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado igual a, paso restando, me quedaría 1 menos un cuarto, así que sería 3 cuartos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué es esto? Una circunferencia. O de circunferencia, ¿cierto? De radio, 3/4. lamentablemente no. ¡Oh! Raíz de 3/4. Raíz de 3 cuartos, ¿cierto? Muy bien. Es raíz de 3 partido por 2, ¿cierto? ¿Ya? De raíz de esto que está acá. Así que, por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora es, voy a cambiar de color, es en el plano que está aquí, no, voy a hacerlo un poquito más grande. En el plano que está acá, ya, un poquito chueco, pero no importa. En ese plano donde está la altura, y ese plano que vamos a llamar
z igual a 1/2, ¿ya? Ese plano amarillo se va a llamar z igual a 1/2, entonces lo que se genera es una circunferencia de radio raíz de 3/2. Así que lo que tenemos dibujado en este plano es una circunferencia de esta manera. ¿Ya? Y así sucesivamente, si vamos haciendo valores de z distintos, lo que va generando son circunferencias así. Circunferencias así, ¿cierto? Y lo mismo hacia abajo también, circunferencia, circunferencia, circunferencia. Así es como vamos llenando el globo, ¿cierto? Con más circunferencias hacia todos lados. Y así es como se genera la esfera. ¿Cómo se llama esta manera de dibujar? Esta manera de dibujar se llama curvas de nivel. No sé si lo han visto en los mapas, que ponen unas curvitas. Entonces, cada curva de nivel da una elevación. En este caso, las curvas, por ejemplo, que están en el plano XY, por ejemplo, la primera curva es con una circunferencia de radio 1. Circunferencia de radio 1. Luego, la que dibujamos nosotros, que la podríamos dejar con amarillo para que hagamos referencia a curvas de nivel, raíz de 3/2 es un poquitito más que 1/2, así que ya dejémoslo un poquito arriba, ahí. Esa era la curva con 1/2, ¿cierto? Y así sucesivamente podríamos dibujar con otro color otra curvita que hicimos, y así, no sé, otro color con otra curvita que hicimos, ¿cierto? Esas son las curvas de nivel que nosotros estamos dibujando a medida que va cambiando el z, a medida que nosotros vamos dando un valor a z, con z igual a UK. ¿Ya? Bien. ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió cómo vamos a hacer ahora en adelante las gráficas? ¿Todo claro? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿No? ¿Todo bien? Parece estar todo bien. Ya, entonces eso. Primero vamos a basarnos en los planos coordenados que les dicen, ¿ya? Que sería el plano XY, el plano YZ y el plano XZ, ¿cierto? Hacemos los dibujitos que están en intersección con esos planos. Y luego de eso, vamos a ir revisando las curvas de nivel, dándole un valor acá. O sea, perdón, a Z. Dándole un valor a Z, ¿ya? Otras veces es más conveniente darle un valor a otra variable, pero en general se la vamos a dar a Z. Bien. Y ahora nos pegamos un descanso antes de seguir dibujando más curvitas. Más flipando en colores, muy bien, Joaquín. Oye, profe, su descansito. ¿Un descansito? Ya, vamos por un cafecito antes de seguir dibujando más superficies. Entonces nos vemos en 10 minutitos. Nos vemos.